Así que les voy a pedir de que puedan ir por favor a Isaías 53. Vamos a estudiar todo el capítulo 53, lo vamos a dividir en 4 partes y vamos a ver cómo el profeta Isaías nos revela y nos muestra a este Salvador y su obra de salvación aún 700 años antes de que este Salvador llegue al mundo. Isaías 53. Leemos desde el primer verso, ¿ok? Vamos a ir con 3 versos ahora. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Oremos, hermanos. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra puede ser predicada, Señor, porque tu evangelio puede ser predicado, Padre, porque podemos estar aquí libremente, Señor, y escucharlo, Padre. Te damos gracias porque has permitido esta reunión y que hayamos llegado hasta aquí. Te pido que puedas usar mi vida, Señor, que puedas limpiarme, Padre, para ser un instrumento útil para llevar la palabra, Señor, hasta los corazones de las vidas que están en este lugar. Bendice este tiempo, entregamos el tiempo a la palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Volvemos a leer el primer versículo y lo vamos a ir desglosando de a poco, esta primera parte del capítulo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio?, pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías preguntando esto 700 años antes que llegue el Mesías. Pero la pregunta verdadera la podemos entender ya en el Nuevo Testamento, que vendría a ser algo como: ¿quién ha creído el mensaje del Evangelio? ¿Quién verdaderamente entre ustedes ha creído en verdad el mensaje del Evangelio? Y la respuesta que encontramos también en el Nuevo Testamento es que solo a los que Dios quiso revelar a Cristo, solo aquellos que en verdad Dios ha escogido para que vean quién es Jesús, han creído en ese Evangelio. Y esto solamente por la predicación del Evangelio y por medio de la fe. Vamos a ir a Romanos 10 y vamos a leer del 13 al 17. Romanos 10 del 13 al 17. Vamos a encontrar la misma pregunta en esta porción. Porque aquí Pablo está citando a Isaías y está citando este primer verso que estamos estudiando. Pero él comienza diciendo lo siguiente, en el verso 13, Romanos 10, del 13 al 17. En el verso 13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han conocido? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, y ahí cita este verso: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Exactamente lo mismo que acabamos de leer en Isaías 700 años antes. Así, terminamos con el verso 17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Una vez más podemos entender y tener claro, y Pablo lo deja claro en el Nuevo Testamento, de que somos salvos solamente por la fe. Pero que esa fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios, oír quién es Cristo, oír acerca de Jesucristo y de la obra que Él ha hecho en la cruz, escuchar su palabra. Así es que viene la fe, y la fe es lo que nos permite creer, y creer es lo que nos da salvación. Es la forma en la cual Dios ha escogido que sean las cosas, así Él ha decidido salvar. Entonces, si la fe viene por el oír, Pablo aquí hace una analogía
O sea, ¿cómo van a creer si no oyen? Porque no hay quien les predique. ¿Y cómo va a haber quien les predique si no son enviados a predicar? Y es por eso de que es tan importante, hermanos, que todos nosotros, aquellos que hemos creído, seamos portadores y llevemos el mensaje del Evangelio afuera a los demás, a los que no lo han escuchado, porque si no, no van a creer. Porque si no, no hay cómo ellos puedan ser salvos, porque no han tenido la oportunidad de escuchar la palabra del Señor y creer verdaderamente por medio de la fe, solamente por medio de la fe. Porque hay personas allá afuera a los que el Señor verdaderamente quiere revelar quién es Jesucristo, pero solamente lo va a hacer cuando uno de nosotros vaya hasta donde está esa persona y le hable de la cruz de Cristo y le muestre quién es Jesús verdaderamente, para que él pueda revelarle la verdadera identidad del Señor. Isaías lo predijo 700 años antes de que venga, y hoy ustedes saben de que todo lo que profetizó Isaías se cumplió en el Mesías Salvador, en Jesucristo, en la cruz. Vamos a seguir leyendo el capítulo 53, avanzamos al verso 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Esto es algo sumamente contradictorio a lo que en ese momento, hace 2000 años, y aún ahora, podríamos imaginar al Rey de Reyes. ¿Cómo podemos imaginar que vendría Dios hecho hombre? ¿Cómo uno podría imaginar cómo se vería aquel que es dueño de todo, aquel que creó todo, aquel que es todopoderoso, aquel que tiene autoridad sobre toda autoridad y tiene un nombre sobre todo nombre, que está viniendo a lo suyo, que está viniendo a lo que es de él? ¿Cómo se vería? ¿Quién podría imaginar que ese rey se iba a ver como un pobre hombre, que se iba a ver realmente como alguien totalmente normal? Ni siquiera eso, como dice la palabra, alguien que en verdad podríamos verlo y como de los que escondemos el rostro de ellos, como de los que queremos ignorar en la actualidad y no queremos pensar mucho en ellos porque no nos agrada lo que vemos en esa persona. ¿Quién iba a imaginar de que Dios iba a decidir mostrarse como hombre de esa forma? A Dios no le interesó en ningún momento parecerse a uno de los reyes de este mundo. A él no le interesaba mostrarse como, no sé, como se muestra un rey de esta tierra, con todo ese ostento, ese lujo o esa belleza, porque él pudo haber sido el hombre más hermoso del mundo y no lo decidió hacerlo así. Y incluso desde su nacimiento, desde su infancia, imagínense cómo nace en un pesebre en medio de animales, en un lugar totalmente impropio, vamos a decir, para tener un parto. Y después su infancia dura como extranjero en otro país. Y después más adelante, bueno, solamente entender de dónde viene él, de Nazaret. En su momento era como decir, no sé, no quiero sonar feo, pero supongamos de un lugar de aquí de Bolivia o de Tarija que como que menospreciamos. Por ahí voy a decir Izcayachi, ¿ok? Y decimos, él decidió ser de Izcayachi. No tengo nada en contra de los de Izcayachi, por si acaso, ¿no? Solamente quiero enfatizar esto. Nadie diría, wow, verdaderamente algo bueno puede venir de ahí, como vamos a decir, como lo hacían ellos. No, porque en la actualidad también tenemos como que, no, hay lugares que son más propios para que de ahí venga un rey o para que de ahí surja un, no sé, alguien importante como, no sé, Estados Unidos, viene de Nueva York o viene de, no sé, pero él de Nazaret. Y ese pueblito era tan desdichado en ese momento, tan desdichado que
había un lema entre los judíos que decía: nada bueno puede venir de Nazaret, nada. O sea, ese lugar es horrible, ¿no? Y de ahí vino el rey del universo. De ahí decidió salir él y llevó de alguna forma ese desprestigio por ser el nazareno, el desdichado nazareno, carpintero. Pero ¿por qué? ¿Por qué él decidió venir a la tierra de esa forma? ¿Por qué él no decidió ser el hombre más hermoso y perfecto y poderoso, tener un mega reino, un castillo gigantesco y nacer en, no sé, en el mejor lugar que te puedes imaginar y algo maravilloso? ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que él decidió venir así? Yo creo que él decidió hacer esto para que sea revelada o manifestada su verdadera identidad solamente por fe, para que puedan ver quién verdaderamente es él, pero solo por fe, porque no tiene nada por fuera a lo que podamos ver y podamos, como decía ahí, no sé, ver hermosura o majestad en él. Así lo describía Isaías antes de que él llegue. Él no quería que lo superficial o lo externo opaque lo interno, porque él era Dios mismo, el alma perfecta, el único ser perfecto. Y él decidió mostrarse de esa forma porque quería que los que en verdad encuentren lo maravilloso que es él y que es Dios mismo, lo hagan solo por fe. Lo hagan solamente por creer, porque verdaderamente Dios les está revelando quién es él. Porque aún hoy en día podríamos ver a un hombre crucificado y decir: pobre hombre. O podríamos decir: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y de igual forma solamente Dios puede revelarte quién es ese hombre que ha muerto en la cruz. Vamos a leer la segunda parte del capítulo. Vamos a comenzar desde el verso 4, que dice: ciertamente ese hombre, ¿okay?, se refiere a ese hombre al que acabamos de describir, ¿okay?, una persona común y corriente, un sufrido, como diríamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a comenzar a descubrir a este ser maravilloso. Aquí Isaías comienza a descubrir la obra de este ser y quién es en realidad este ser. Lo primero que dice es: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Dios hecho hombre, en primer lugar, experimentó el dolor y el sufrimiento que cualquiera de nosotros podríamos haber experimentado. Tenemos un Dios que sabe lo que es. Nosotros tenemos un Dios que ha atravesado por dolor, que ha atravesado incluso en algún momento seguramente por pobreza, ha atravesado por pérdida de familiares, ha atravesado por muchas cosas que el mundo atraviesa. Él sabe lo que es. Él se hizo hombre también para poder decirte: yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando, sé lo duro que es, yo también he sufrido, yo también he cargado con enfermedades, yo también he vivido el sufrimiento que es estar en esta tierra. Pero también Isaías profetizaba que el pueblo de Dios iba a rechazar a este hombre, que lo iba a tener por un desdichado, que lo iba a tener por un pobre hombre, aun cuando él iba a ser condenado en la cruz. Aquellos a los que no fue revelado quién en verdad es Cristo, podemos hacer igual que su pueblo. Podemos cometer ese error de, como les decía, simplemente ver a Jesús, ver la cruz y tenerlo por un hombre desdichado, tenerlo por un hombre que, bueno, ha muerto en la cruz y ha sido derrotado, ¿no?, que los romanos lo han crucificado, lo han asesinado. Y tal vez podemos cometer incluso el mismo error que
los amigos de Job cometieron con Job, que ese fue el error que cometieron los judíos con Jesucristo. Porque cuando vieron a Jesús crucificado, todos dijeron, seguramente se lo merece, porque si él sería quien dice que es, nunca estaría pasando por lo que está pasando. Si no hubiera pecado en él, si no hubiera algo malo en él, Dios no permitiría que él esté sufriendo lo que está sufriendo. Le decían, bájate de la cruz, a ver, tú que eres el rey, muéstralo. Se burlaban de él. Y ese error es el que cometieron los amigos de Job con Job. Job sufriendo hasta lo último, injustamente podemos decirlo si queremos, aunque él sí lo estaba sufriendo justamente porque ya es pecador desde el nacimiento. Pero aún así, los amigos de Job juzgándolo, si él está así, seguramente debe ser porque pecó, porque algo malo debió haber hecho él o sus hijos y demás. El mismo error podemos cometer con Jesucristo si no se nos revela verdaderamente quién es Él. Y leemos 53:5 y quiero que le pongan mucha atención a este verso y lo subrayen si tienen ahí en su Biblia, porque este es de los pocos versículos en toda la Biblia que tiene el corazón del Evangelio. Es el corazón del Evangelio en un solo versículo. Así de poderoso es este. Hay muy pocos en la Biblia que tienen el corazón del Evangelio en un solo versículo y este es uno de los cuales lo tiene. Mas él, es decir, el siervo, es decir, Jesús, es decir, el Mesías, el Salvador, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Les voy a pedir, hermanos, de que hagamos una pequeña dinámica después de leer este verso. Les voy a pedir que puedan cerrar sus ojos un momentito. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a cerrar los ojos. Quiero que se concentren un momento en lo que les voy a decir y que traten de visualizarlo. ¿Ok? Imaginen que son un israelita, ¿ok? Hace 2000 años y que de alguna forma estás pasando por el lugar donde Jesús fue crucificado. Imagina que estás pasando por ahí, de lejos ves 3 cruces, mucha gente alrededor, te comienzas a acercar de a poco, y ves, ahí está, lo ves a Jesús crucificado. Al lado hay 2 más con él. Pero tú no conoces a Jesús. Es decir, no lo reconoces. En ese momento solamente es un hombre que está ahí en medio de otros 2 hombres crucificados. Seguramente en ese momento pensarías, pobre hombre, él está pagando por sus maldades. Él está pagando por sus maldades. Pobre hombre. Y luego imagina que te quedas mirando un momentito más la cruz y a este hombre. Y de pronto este hombre te mira. Y no te dice nada, pero te mira. Y tú sientes su mirada y comienzas a escucharlo en tu corazón. No dice una palabra, pero comienzas a escucharlo. Y él dice, te equivocas. No estoy aquí pagando por mis maldades. Estoy pagando por las tuyas. No soy solo un hombre. Yo soy Dios, el creador del cielo y de la tierra. Soy tu creador. Y aunque soy perfecto y todopoderoso, estoy aquí colgando por ti. Ahora puedes conocerme en verdad. Y cuando me conozcas, vas a tener paz. Y cada vez que pienses en lo que hice por ti, vas a tener paz. Pero esa paz,
tuvo un alto precio. Estoy sangrando, desfigurado, y mi carne está colgando para que tú seas limpio y sano. Y estoy haciendo esto solo por una razón, porque te amo. Te amo más que nadie en este mundo. ¿Qué pensarían, hermanos, de ese hombre ahora que está ahí colgado en la cruz? En verdad él no es digno de nuestro arrepentimiento. Pueden abrir los ojos ahora y quiero comentarles algo. Antes de conocer a Jesús, antes de que el Señor revele a mis ojos quién es Jesús, yo miraba la cruz y veía un hombre derrotado. Solamente veía un hombre derrotado. Pero ahora veo al ser más victorioso de toda la historia. No hay derrota en la cruz. En la cruz hay victoria. Antes miraba la cruz y veía un hecho histórico del pasado. Ahora veo algo que es totalmente imprescindible para mi presente y para mi futuro. Antes miraba la cruz y para mí significaba muerte. Y ahora significa vida, vida eterna. Ahora amo la cruz y amo a Jesús, y entiendan por qué hay personas que entregan su vida por ese Jesús y por esa cruz, porque han entendido que Él nos amó primero, que Él es digno de que nosotros demos todo por Él. Vamos a leer 53:6 para terminar esta segunda parte, y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, si el haber recibido la expiación por tus pecados gracias a la cruz de Cristo no te lleva a entregar tu vida por completo a Jesús, entonces yo creo que no has creído en el Evangelio. Verdaderamente creo que no has creído en el Evangelio porque no se te ha revelado verdaderamente quién es ese Jesús. Una vez más, si el haber recibido expiación, que es lo que estamos explicando ahorita, que es lo que hizo Jesús por ti, Él pagó por ti, Él expió tus pecados, Él pagó. Si el haber recibido expiación y tú has entendido que has recibido expiación por tus pecados, gracias a la cruz de Cristo, si eso no te lleva al arrepentimiento, si no produce arrepentimiento en ti, entonces el Espíritu Santo todavía no ha traído convicción de pecado a tu vida, todavía no te ha mostrado que eres pecador, todavía no reconoces que tú estabas rechazando a ese Salvador y viviendo en pecado, desagradándole. Y si el Espíritu Santo no te ha permitido ver eso, no va a producir arrepentimiento, no va a haber cambio de vida. Si cuando tú miras la cruz de Cristo, no puedes ver lo terrible de tu pecado, si cuando tú ves la cruz de Cristo no puedes ver la seriedad y la gravedad de tu pecado, tanto así que Dios tuvo que dar a su único hijo para morir en la cruz, si tú no entiendes eso, no se ha revelado el Señor todavía en tu vida. O aún peor, si tú todavía te estás justificando a ti mismo, si todavía te estás justificando a ti mismo y crees que te mereces de alguna forma el cielo, o de alguna forma tú crees que no necesitas a un Salvador, que no necesitas perdón de pecados, porque tú eres bueno,
Si tú todavía crees que eres bueno, entonces tú todavía estás rechazando la obra de Cristo en la cruz. Entiendan, hermanos, si hay alguien allá afuera que se cree bueno, si hay alguien allá afuera que cree que no necesita un Salvador, está rechazando lo que Jesús hizo en la cruz. Está rechazando a Cristo. Si ustedes todavía creen que no son pecadores, si ustedes todavía creen que en ustedes no hay pecado, entonces Cristo no sirve de nada y Él ha muerto en vano en la cruz. Si Él ha muerto en la cruz por ti, es porque tú necesitabas esa expiación. Tú necesitabas perdón de pecados. Reconozcamos, hermanos, reconozcan que son pecadores y solamente así se les va a poder revelar Jesús. Si no, no va a haber sentido. Si no, Jesús es un hombre más que murió en la cruz. No lo conocen, solo han escuchado acerca de Él. Pero si ustedes reconocen la gravedad de su pecado, Cristo es todo. La cruz es todo. No necesitamos nada más que Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Este es el primer paso para que Cristo se revele en tu vida. Reconoce que eres pecador y que necesitas de un Salvador, que necesitas de la obra de Jesucristo en la cruz. Vamos a leer la tercera parte del capítulo, comenzando desde el verso 7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vamos a volver a leer 53:7. Angustiado él y afligido, en medio de lo que estaba viviendo, de la tremenda injusticia que se estaba cometiendo con el único justo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entiendan, hermanos, de que no solamente Jesús permaneció en silencio en medio de toda esa injusticia, demostrando de que Él verdaderamente estaba dando voluntariamente su vida, sino también de que el hecho de que Él abriera la boca ante Pilato en ese momento donde se estaba emitiendo el juicio, les garantizo, hermanos, que era suficiente para liberar a Jesús de la cruz. Era suficiente decir: soy inocente. Era suficiente abrir la boca y decirle a Pilato: no, me están juzgando injustamente, yo soy inocente. Era suficiente para que Pilato diga: este hombre se está defendiendo y tiene causa justa y que sea liberado. Pero él no hizo eso. Era así de fácil para él, y aún más fácil porque él es Dios. Podía haber mandado 1000 ángeles ahí, ese momento. Jesús estaba entregando su vida de forma voluntaria. Él no perdió en la cruz. Él fue a la cruz como oveja que va al matadero. Él fue a la cruz voluntariamente por nosotros. 53:8 nos dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No sé si recuerdan haber escuchado esto en el en el Nuevo Testamento, pero era lo que estaba leyendo el eunuco. No sé si se acuerdan que el eunuco estaba en una carroza por el desierto y Dios decide mandar a Felipe para que le predique el evangelio, porque el eunuco estaba leyendo Isaías, estaba leyendo el rollo del profeta Isaías, y justo estaba leyendo esta partecita que acabo de leerles. Y de la nada Felipe se aparece ahí a la carroza y escucha que está leyendo esta partecita y le dice: ¿entiendes lo que lees? Le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿cómo entenderé si no hay alguien que me explique? Y ahí se sienta Felipe con él, ¿no? Como deberíamos hacer nosotros también con algunos hermanos, sentarnos ahí con él a explicarles un poquito más. Y el eunuco le pregunta: ¿de quién está hablando el profeta?
¿Está hablando de sí mismo? ¿O está hablando de alguien más? ¿De quién habla? ¿Quién es este que iba a ser todo lo que decía aquí? ¿No? Que iba a ser sacrificado por el pueblo y todo lo demás que menciona Isaías. ¿De quién está hablando el profeta? Esa era la pregunta. ¿Y qué hace Felipe? Felipe dice la escritura que desde ahí, desde este punto, desde Isaías, le predica el evangelio. Desde este punto Isaías le explica el evangelio. Me imagino que seguramente le habló de la cruz de Cristo. Seguramente le habló, ese era Jesús, que ha venido y ha muerto, ha resucitado y hoy vive en nosotros, sus discípulos. Su Espíritu Santo vive. Y seguramente en medio de esta predicación del evangelio, seguramente Felipe le dice ese llamado hermoso que vemos en todo el Nuevo Testamento: arrepiéntete y conviértete, arrepentíos y convertíos. O aún creo que algo más específico, imagino que puede haberle dicho, como lo dijo Pedro: arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntate y bautícense. ¿Por qué? Porque inmediatamente le termina de predicar y el eunuco cree, se le revela quién es Jesús. Le dice: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Cuando ven un poco de agua, un pozo. Felipe le dice: nada, si crees de todo corazón, bien puedes. Inmediatamente es bautizado en agua. Inmediatamente es bautizado, convertido y hecho discípulo de Jesucristo. Entonces, hermanos, no es tiempo para hablar del bautizo, pero en verdad es sumamente importante este paso. Y lo vamos a estudiar, Dios lo permita, en otro momento. Leemos 53:9 ahora. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Jesús murió en verdad, Jesús fue sacrificado como el más vil de los delincuentes. Él fue sacrificado, incluso se pretendía que él sea sepultado entre esos delincuentes, ¿ok? Y como lo profetizaba Isaías, al final no fue así. Fue sepultado entre los ricos, como podemos ver en el Nuevo Testamento. Pero lo más importante es de que, ¿qué nos muestra este versículo? El único ser perfecto, sin pecado, el único justo, es castigado como si sería el más injusto, como si sería el peor de los pecadores, como el más vil de los pecadores. Vivió la más grande injusticia de todos los tiempos para que nosotros podamos ser justos, para que se haga justicia en nosotros. Y vamos a leer la última parte del capítulo, del 10 al 12, con esto terminamos el capítulo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las inequidades de ellos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Les voy a leer esta primera partecita en la traducción de la Biblia de las Américas para darle un poquito más de riqueza a lo que tiene este verso. En la Biblia de las Américas 53:10, Isaías 53:10 dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Otra vez, el corazón
del Evangelio en un solo verso. Este igual debería estar ahí súper remarcado, el corazón del Evangelio en un solo versículo. Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación, ya lo habíamos hablado, Él pagó por nuestra paz, Él nos reconcilió con Dios, pero Él no permaneció muerto. Y yo creo que aquí podemos ver ya que Isaías profetizaba que este siervo que iba a dar su vida, iba a prolongar sus días. Y así fue. Jesús resucitó al tercer día y después caminó 40 días entre sus discípulos. Estuvo con ellos, prolongó sus días. No es que resucitó y después se fue al cielo o algo así súper rápido. Estuvo más de un mes. Después de haber muerto 3 días, estuvo caminando ahí con ellos, cenando, haciendo cosas juntos. Verdaderamente se cumplió lo que tanto anhelábamos. Él murió y Él también resucitó, prolongó sus días, volvió y después fue al Padre. Y después de ese tiempo vinieron ángeles y lo llevaron para reinar, para estar a la diestra de Dios. Y hoy Jesús vive en nosotros, Él vive en su iglesia. (53:11) lo vamos a leer. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién verá el fruto de la aflicción de su alma? Dios. Dios verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las inequidades de ellos. Hermanos, lo que pasó en la cruz no fue solamente un castigo físico que Jesús recibió. No fue solamente los clavos, no fue solamente los látigos, no fue solamente la lanza. Eso no fue todo lo que sufrió Jesucristo en la cruz. Hubo un castigo a su alma. Hubo un castigo aún más profundo. Fue un castigo extremo en el alma de Jesús que produjo una angustia y un sufrimiento incomparable. Podemos decir tal vez el dolor más grande. Y lo que pasó en la cruz, hermanos, fue que un alma perfecta, estaba cargando con todo el pecado de las almas imperfectas y estaba recibiendo toda la ira de Dios sobre él para pagar. Y cuando vio eso, el Padre quedó satisfecha su justicia, satisfajo su ira, satisfajo su pago, hizo justicia en Jesús para nosotros. Viendo esto, Dios pudo hacer justicia, quedar satisfecho y ahora Él puede perdonarte de manera justa, solo por Cristo, solo por la obra de Jesús en Cristo, en la cruz. Y para terminar, el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús derramó su vida hasta morir, llevó el pecado de muchos de nosotros. Y aún así, si tú hubieras estado ese día, si esa dinámica que hicimos hubiera sido real, si hubieras estado ahí entre aquellos que lo miraban y decían, pobre hombre, o peor todavía, lo miraban y lo insultaban, lo miraban y le decían, a ver, bájate de ahí. Si hubieras estado entre medio de esos hombres, Él aún hubiera orado por ti como lo hizo y hubiera dicho, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, perdónalos, no saben quién soy, no saben lo que estoy haciendo. Y tal vez tú, hermano, hermana, has ofendido a Jesús con tu vida, con tus hechos, con lo que haces. Y tal vez lo hacías porque no conocías quién era Él. Tal vez lo hacías porque no sabías lo que Él había hecho por ti. Pero ahora lo sabes. Ahora sabes quién es Jesús. Para terminar, quisiera citar a una frase que escuché hace poco de Spurgeon, que me llegó muchísimo. Un gran predicador, Charles Spurgeon, que dice, si Cristo no es todo para ti, me encantaría que se lleven esta frase, hermanos, si Cristo no es todo para ti, Él no es
nada para ti. Él nunca se asociaría como un salvador parcial de los hombres. Si Él es algo, debe ser todo. Si Él es algo para ustedes, si Cristo es algo para ustedes, Él debe serlo todo. Él no es un salvador parcial. Si Cristo no es todo para ti, Él no es nada para ti. Conocer a Jesús en verdad te lleva a entregarle tu vida por completo a Él. Él te creó, Jesús te creó, tú te estropeaste, Él te salvó y te volvió a ser. Ahora puedes vivir la vida para la cual fuiste creada solo gracias a Él. Y aún como Job puedes perder todo en tu vida, puedes perder todo lo que tienes, toda tu familia, todo lo que Él te ha dado, lo puedes perder, pero no puedes perder a Jesús. A Él no lo puedes perder. Y si tienes a Jesús en tu vida, tienes todo. No necesitas nada más que a Cristo en tu vida. Y si no lo tienes, no tienes nada, porque Jesús es todo en verdad. Él es todo para nosotros. Yo lo entendí cuando estaba todavía en proceso de convertirme. Yo ya había creído en Jesús, ya había creído que Él era Dios, que me había salvado, y escuchaba canciones cristianas. Estaba en eso de mi primer amor, y escuchaba. Y había una canción de Miel San Marcos que me acuerdo muy bien, que se llamaba Tú eres todo. Espero que la puedan escuchar. Tú eres todo, de Miel San Marcos. Y la canción era: eres todo, todo para mí. Y yo escuchaba esa canción y me sentí un poco incómodo. ¿Por qué? Porque Jesús no era todo. Para mí Jesús no lo era todo. Todavía yo sentía como que no me sentía muy cómodo o listo para cantar esa canción en verdad, de corazón. Y me ponía a pensar, ¿en verdad Jesús es todo? ¿En verdad para esos hermanos, para esos cristianos y más que están ahí cantando y adorando al Señor, ¿en verdad Jesús es todo para ellos? Y es así, hermanos, como me di cuenta de que solo el entender que Cristo es suficiente, y recibir la suficiencia de Cristo en tu vida hace que Él sea todo para ti. Cuando Cristo es suficiente, no necesitas nada más. Y Él se vuelve todo para ti. Hermanos, Cristo es suficiente. No necesitan nada más que a Él. Cristo es suficiente. Como conclusión, hermanos, para aquellos que han probado a Jesús, que han conocido a Jesús en algún momento de su vida, han tenido esa experiencia de conocer a Jesús, de probar de Cristo en sus vidas, pero que por algún motivo se han alejado, por algún motivo se han enfriado. Quiero pedirles, hermanos, vuelvan a Jesús, que Jesús vuelva a ser todo para ustedes. Él es suficiente, entiéndanlo, no necesitan nada más. Vuelvan a Jesucristo. Para aquellos que conocen a Cristo y hoy pueden disfrutar de Él, hermanos, valoren a Jesús, valoren a Cristo, no necesitan nada más que Él. Él es suficiente y busquen tener más de Jesús, anhelen más de Él. Si pueden tener un poquito más de Él, búsquenlo porque aún necesitan más de ese Salvador. Como lo hacía Pablo en Romanos 3:8, él nos dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer en verdad a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Todo lo que tenía Pablo lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, de tener un poco más de ese Salvador en mi vida. Y mi pregunta para ustedes, hermanos, es: ¿están dispuestos a perderlo todo con tal de ganar a Cristo? ¿Están dispuestos a perderlo todo en verdad con tal de ganar más de ese Salvador? ¿De ese que es suficiente? ¿De ese que ha muerto por ustedes en la cruz? ¿Qué tan valioso es Cristo para ustedes, hermanos? Pregúntense en verdad. ¿Qué tan valioso es Jesús para ustedes? Para aquellos que todavía no han conocido a Jesús, que han escuchado de Él, han escuchado, de oídas lo han escuchado. Conocen mucho de Él, pero no lo conocen a Él. Para aquellos hermanos que todavía no se les ha revelado a Jesús, deseen conocer a Jesús más que ninguna otra cosa.
Anhelen a Cristo, deseen conocer en verdad a Jesús. Recíbanlo, búsquenlo, comiencen a dedicar su vida a ese Salvador. Prueben a Cristo, prueben un poco de Él y van a ver cómo Él satisface todo. Prueben un poco de Cristo, beban de esa agua viva, entreguen su vida en sus manos, acérquense al Señor con un corazón arrepentido, dispuesto a recibir su suficiencia. Porque Jesús es suficiente, hermanos. Jesús en verdad es suficiente y Él lo ha hecho todo en la cruz. Y Él es todo lo que tenemos. Oremos, hermanos. Señor, te quiero dar muchas gracias, Padre, por esta palabra. Señor, en verdad quiero darte gracias por Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque Cristo es suficiente, Señor bendito. Gracias porque en Cristo encontramos todo, Señor. Gracias porque no hay nada más allá de Jesús, Señor. Como decía esa canción, Padre, es algo que no lo imaginé, Señor. Tanto amor, Señor. Conocemos el amor cuando conocemos a Jesús, Señor. Y tú eres todo, Señor. Tú en verdad eres todo. Y quiero que seas todo para mi vida, Señor. En verdad quiero conocerte. En verdad quiero conocerte, Jesús. Quiero que te reveles a mi vida. Quiero verte, Señor. Padre, te pido que tú te reveles, Señor. Que reveles a Jesucristo, Señor. Que muestres quién es Él en verdad. Que abras el entendimiento, Padre amado, para entender el Evangelio, para entender lo que es expiación, Señor, para entender lo que Jesús hizo en la cruz, para entender la gravedad de mi pecado, Señor. Tanto así que tu Hijo murió en la cruz, Señor, por mí. Ayúdame a entender cuánto me amó Jesús en la cruz, Señor, para que yo pueda amarlo así, para que Él sea todo en mi vida, Señor. Hazlo, Padre amado.